desordenado, lamentablemente. 10:58, pero nosotros vamos a enfocarnos también en otro tema. Usted, señor, señora, está preocupado. ¿Cómo reforzar mi vivienda, ya sea de adobe, de concreto, ya sea de esteras? ¿Cómo podemos reforzarlas durante esta temporada de lluvias? Vamos a conversar sobre el tema con Sandra Santa Cruz, doctora en Ingeniería Civil y docente principal de la PUC. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a RPP Noticias. Muchas gracias, buenos días. Y una de las Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta edición. Sí, sí, y sí, quería consultarle, querida Sara, perdón, sobre esta situación, del hecho de reforzar las viviendas antes de y de repente las que ya estén dañadas. En ese sentido, ¿podemos reforzar viviendas que ya han sido dañadas? Es decir, ha entrado el agua, se ha filtrado el agua por el techo, se ha inundado. ¿Existe la posibilidad de poder reforzarlas cuando ya ocurrió la emergencia? Claro, es un problema complejo porque no se trata solo de reforzar lo que vemos, sino ver las bases, ¿no? Uno de los principales problemas, y más bien el origen de los problemas, es la ubicación de las viviendas, como bien lo ha estado indicando el reportero en el anterior. La mayoría de las personas que sufren más durante esta emergencia son las personas que están ubicadas, ¿no?, que tienen su vivienda ubicada cerca de los cauces, de los ríos, en terrenos incluso ganados, ¿no?, de manera ilegal, de manera informal y de una manera también poco ética, por así decirlo, por parte de las autoridades, que conozco ese tipo de problemas. Entonces, el suelo en donde se ubican las viviendas es uno de los principales factores del riesgo y que pues, lo apreciamos justamente en estos momentos de la emergencia, cuando llueve o cuando hay un movimiento sísmico, ¿sí? En esos casos, obviamente no es necesario reforzar la vivienda, lo que se debería hacer es reubicar, ¿no?, esa vivienda en una zona segura. Tenemos en Lima el problema de las laderas, donde tenemos cerca de 3 millones de personas viviendo en esta zona, ¿no?, donde con alto riesgo, ¿no?, de desastre por sismo, por lluvias. Lamentablemente, la situación de estas personas es de alto riesgo. Y lo que se recomienda en la época de lluvias, ¿no?, pues es estar preparados, estar alertas al monitoreo, a lo que dicen las autoridades, conocer los protocolos, ¿no?, de los sistemas de alerta temprana. Hay que implementar este tipo de sistemas, son importantes, ¿no? Conocer también las rutas de evacuación hacia zonas seguras y bueno, colaborar en lo que sea necesario, ¿no?, con la comunidad. Ingeniera, vamos a tratar de ser así súper concretos y puntuales en las posibilidades de las necesidades que pueden tener las personas de reforzar en los diferentes tipos de vivienda que pueda haber. Ya nos comenta que aquellas viviendas que se han construido de forma informal, de forma precaria en las riberas y que el río justamente va carcomiendo esa parte de abajo, no hay nada que hacer, hay que reubicarlas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo sí vivo en un lugar donde he tenido tal vez una construcción noble, de pronto he tenido una construcción de adobe e igual el agua se ha empozado y esta va cayendo o se va, cayendo poco a poco, decantando en el subsuelo? ¿Esto va generando alguna consecuencia por debajo de esta vivienda? Le voy a pedir por favor que eso nos lo responda luego de escuchar la actualización de nuestros titulares. Ya regresamos. Con 6 minutos de la mañana, amigos, estamos aquí en Encendidos. Noemí Mamani desde el Cusco y Sara Abusabá desde los estudios aquí en la capital. Estamos frente a una situación de desastre natural en toda la zona norte y buena parte del centro del país. ¿Cómo reforzar las viviendas dañadas? Es algo que hoy estamos conversando con Sandra Santa Cruz Hidalgo, quien es doctora en Ingeniería Civil, docente principal de la Universidad Católica del Perú, investigadora de la RENACYT y especialista
especialista en riesgo de desastres. Y ella nos explicaba ya que en la medida que una vivienda esté en una zona de la ribera del río y la tierra por debajo empieza a carcomerse, pues esa vivienda ya no se puede recuperar y hay que reubicarse. Pero le preguntaba, ingeniera, muy puntualmente, ¿qué pasa con las viviendas que más bien están en zonas, digamos, seguras para habitarse, pero esa agua emposada va decantando hacia el fondo, hacia el subsuelo? ¿Esto podría presentar algún riesgo para la vivienda, indistintamente si es de adobe o es de material noble? Sí, si es de material noble y sucede el caso que usted menciona, la estructura va a resistir, va a funcionar bien. Simplemente hay que evacuar, desaguar, ¿no? Para la habitabilidad. Una buena cimentación, ¿no? Y la estructura de ladrillo, rincón o de concreto armado no debería sufrir. El problema es con aquellas construcciones, ¿no? Que se construyen por etapas, en donde comienzan a construir muy bien los muros, ¿no? Con sus elementos de confinamiento, pero el techo lo dejan de calamina, esperando, ¿no? Tener la siguiente etapa para culminar. Estos techos, como los que están mostrándose ahora en este momento en la pantalla, pues sí son muy vulnerables, ¿no? A las lluvias intensas a moderadas que vamos a tener los próximos días. Entonces, el problema es que el reforzamiento de esas, la palabra reforzamiento tendría que pasar por el proceso de reforzamiento tendría que pasar por terminar de construir la edificación, ¿no? Nosotros apuntalamos, o como dice el INDEC, ponemos plásticos, ¿no? Y pendientes, pues eso no es un reforzamiento propiamente dicho, es simplemente prepararnos para resistir la emergencia, ¿no? Lo recomendable es terminar bajo la supervisión técnica, ¿no? La estructura del concreto armado y de albañilería, ¿sí? En el caso de las viviendas de quincha y adobe, estas si están bien mantenidas, ¿no? Y protegidas y bien construidas, obviamente, pues tampoco deberían tener problemas ante las lluvias. Ante el emposamiento sí podría ser. Entonces se recomienda, sobre todo por la antigüedad, ¿no? Que esas viviendas que están emposadas, pues rápidamente se desagüe con una motobomba, por ejemplo, ¿no? Pero, ojo, hay que tener cuidado también porque las viviendas deben reforzarse, ¿no? Siguiendo las características originales, ¿no? Las viviendas de quincha, las viviendas de adobe, a veces le ponen una construcción de concreto encima y ya rompen con toda la naturaleza, ¿no? De las fuerzas y más bien hacen vulnerable la edificación. Es decir, ingeniera, si es una construcción de adobe, integralmente tiene que ser de adobe. Si es de material noble, integralmente de ese mismo material. Hay técnicas para reforzar las construcciones de adobe y de quincha, que involucran otros materiales, ¿no? Que tienen alguna característica que los hace compatibles. Por ejemplo. Para eso hay por ejemplo, las geomallas, ¿no? Que hacen, en donde se envuelve, se forra, ¿no? Por así decirlo, la pared, y eso le da mayor resistencia, por ejemplo, ante las cargas, ¿no? Ante las lluvias, como le digo, lo que se necesita hacer es, de una buena vez, ¿no? Desaguar, sacar el agua de la zona. Perfecto. Ingeniera, una consulta más adicional sobre el tipo de techos, por ejemplo, ya para un tema de prevención, ¿no? Más adelante, yo entiendo que muchas construcciones optan por poner terrazas. ¿Deberíamos seguir optando por estos techos? Por ejemplo, en el caso de las regiones, yo vivo en Cusco, ponemos bastante los techos con caída. ¿Esa es una opción? ¿Sería bueno retomar este tipo de construcciones? Por supuesto. Esa caída, o que tú le llamas inclinación, está regulada, ¿no? Ajá. Técnicamente, de acuerdo a la cantidad de lluvia, la intensidad de la lluvia. Entonces, en sitios con poca lluvia es una pendiente, pues usar una pendiente menor. Por el contrario, con más lluvia, pues la pendiente tiene que ser mayor.
Ingeniera, en este momento hay muchas viviendas que más bien los techos son planos, no todas son de material noble, algunas tienen maderas, plásticos y diferentes materiales, y el agua ha llegado a colarse por ahí. Mucha gente, la gran mayoría, diría yo, no tiene el presupuesto para cambiar ese techo. O sea, ¿de qué manera? La idea no es parchar solamente, sino colocar algo en estas ranuras por donde se coloque el agua para evitar nuevamente a que, digamos, se filtre esa agua. ¿Cómo es que se puede, digamos, parchar, por decirlo de alguna manera, ese techo? Considerando además que lo más probable es que hacia el final del año haya un fenómeno del Niño con precipitaciones similares. Pues sí, como tú dices, son parches, ¿no?, que hay que ir haciendo para evitar las mayores pérdidas de los contenidos. Puede ponerle desde la torta de barro, ¿no?, hasta morteros para sellar estas pequeñas ranuras. Pero nuevamente, lo que se haga, poner plásticos, morteros, rellenar con algún material, Brea. con brea, son soluciones temporales, ¿sí? Y por la emergencia. No deberíamos vivir así, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Ingeniera, ¿y estos trabajos los hacemos nosotros mismos? ¿No nos exponemos de repente a alguna conexión eléctrica por ahí? Nosotros no sabemos. ¿Es mejor pedir el apoyo a un especialista? Y si lo hacemos, ¿es muy caro? Efectivamente, puede ser riesgoso si uno, sin conocimiento, toca algún cable. Lo que se recomienda es pues cortar la electricidad si es que se va a hacer cualquier trabajo, lo cual Muy bien. parece obvio, ¿no? Y no debería haber alguna quizás asesoría o capacitación por parte, ¿no?, de las autoridades locales. Buscar entonces a un especialista para hacerlo. Por supuesto. Ingeniera, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta edición y habernos enseñado a reforzar nuestras viviendas, cómo debemos hacerlo. Importante en esta época en la que estamos registrando varias emergencias. Muchísimas gracias nuevamente a la ingeniera Sandra Santa Cruz, doctora en Ingeniería Civil y docente principal de la